Buenas alumnos, alumnas y profesores. Bienvenidos al fascinante mundo de la biología. Biología de octavo grado que nos adentra en el conocimiento y en el estudio del reino animal. En clases anteriores, ustedes estudiaron en sus aulas y en la teleclase las características esenciales y generales de los animales. Estas características que nos permiten acercarnos al conocimiento del reino animal. Por eso quiero remitirlo a la siguiente diapositiva para recordar, hacer un breve viaje del contenido que hemos abordado. Como pueden visualizar en esta imagen, se evidencia la diversidad del reino animal. Desde los poríferos hasta los tetrápodos pueden estar manifestándose en estas imágenes, con diferentes niveles de complejidad. Aún así, en ese nivel de complejidad se manifiestan características que los unen, como son que están constituidos por células eucariotas que carecen de pared celular y de plastidio, son organismos pluricelulares y presentan nutrición heterótrofa ingestiva. También vimos en las clases diferentes características generales que ustedes han estudiado hasta ahora y que en próximas clases van a seguir profundizando. Vimos los diferentes niveles de organización de los animales, desde los más sencillos hasta los más complejos. Los más sencillos que presentaban tejidos especializados y los más complejos que presentaban órganos y sistemas de órganos. También de manera general los animales están constituidos por tejidos y también podemos encontrar los procesos básicos de la nutrición, la ingestión, la digestión y la absorción, la excreción, que son los procesos que realizan los animales para los cuales utilizan estructuras especializadas. También los animales presentan estructuras especializadas en la respiración, que son las que permiten el intercambio de gases. Estructuras especializadas en la excreción, proceso mediante el cual se filtran las sustancias, se obtienen las sustancias útiles, se reabsorben las sustancias útiles y se eliminan las sustancias de desecho. También los animales reaccionan a los estímulos. Vemos el diferente nivel de complejidad de las estructuras nerviosas que le permiten reaccionar a los estímulos. Estímulos que permiten que los animales presentan generalmente locomoción a responder a estos estímulos que están determinados en muchas ocasiones por procurar el alimento, por la defensa o por la búsqueda de su pareja. Estas estructuras que son tan importantes para la vida de los animales. Abordamos también la presencia de la simetría. Hay animales que no la presentan, ustedes van a estudiar cuáles son ese grupo que no la presenta, pero de manera general los animales presentan simetría radial y presentan simetría bilateral. En su mayoría se manifiesta este segundo tipo de simetría. Generalmente los animales también presentan estructuras de sostén, que tienen diversos niveles de complejidad, y aquí podemos ver cómo hay animales que presentan endoesqueleto y presentan exoesqueleto. De manera general, los animales presentan características esenciales y características generales que le dan unidad y diversidad al grupo. Pero dentro de esta unidad y dentro de esta diversidad se manifiesta un origen común. Un origen común que es importante tener en cuenta a la hora de estudiar a los animales. ¿Cómo es posible que si los animales presentan diferentes niveles de complejidad, si hay una gran diversidad, presentan el mismo origen? Es por eso que le estoy presentando en la clase de hoy la temática que dice origen de los animales. Le doy un tiempo para que puedan copiar este asunto. El contenido que van a estudiar en el día de hoy lo pueden encontrar en su libro de texto en la página 31 a la 33. Es importante que ustedes ahora mismo abran su libro de texto para de conjunto ir buscando el contenido y el conocimiento que nos va a llevar a conocer en el día de hoy el origen de los animales. Pero no se puede hablar del origen de los animales si primero no se habla del origen de la vida. Origen de la vida que estudiaste en séptimo grado, un elemento que resulta de gran interés para ustedes y que también fue objeto de estudio de muchos
hombres de ciencia. Por eso quiero llevarlo a un viaje a la historia para que ustedes conozcan uno de esos hombres de ciencia que se encargó del estudio del origen de la vida. Aquí le estamos presentando en esta imagen a Alexander Ivanovich Oparin, científico soviético que en el año 1922 propuso una teoría científica acerca del origen de la vida en la Tierra. ¿Qué planteaba la teoría de Oparin? Estaba basada en las condiciones de la Tierra primitiva, en la capacidad de interacción de los resultados de las sustancias más simples que como resultado da lugar a otras más complejas y en la evolución gradual de estas sustancias hasta formarse las primeras células. Una teoría que fue en su momento de gran importancia para determinar desde el punto de vista científico la veracidad del origen de la vida en la Tierra. Es importante también conocer que el concepto de evolución del que hablaba Oparin, ustedes lo estudiaron en séptimo grado. Por eso vamos a llevar a esta sesión que se llama Recuerda que establece que el concepto de evolución no es más que un proceso de cambios que ocurren en las poblaciones mediante el cual se originan nuevos grupos de organismos con características diferentes. Por eso, al hablar de la evolución, es importante que ustedes tengan en cuenta cuánto tiempo llevó este proceso en la formación de un organismo, cuánto tiempo transcurrió el inicio de la vida. Por eso quiero ahora remitirlo a un video donde ustedes pueden estar visualizando los diferentes procesos que permitieron el origen de la vida. Y quisiera que ustedes copiaran una guía de observación que les voy a proyectar para que ustedes puedan interiorizar las características, los procesos que ocurrieron durante el origen de la vida. La guía de observación dice: ¿qué características debieron existir en la Tierra primitiva para el surgimiento de la vida? ¿Cuáles fueron estas condiciones? ¿Y cuáles fueron las primeras formas de vida? Le doy un tiempo para que copien la guía de observación. Estaremos viendo el video y después regresamos para de conjunto abordar la temática del origen de la vida. Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones, se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias.
Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante, hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma, procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene el ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra. Vieron ese video breve pero interesante, suficiente para acercarnos al origen de la vida. Vamos a volver a la diapositiva, vamos a volver a la guía de observación. ¿Qué características debieron existir en la Tierra primitiva para el surgimiento de la vida? ¿Cuáles fueron estas condiciones? ¿Cuáles fueron las primeras formas de vida? Primeramente, la existencia de las altas temperaturas y la acción directa de los rayos ultravioletas del sol incidieron en la formación de esta vida. Una gran inestabilidad, entre otros factores ambientales, las erupciones volcánicas, las descargas eléctricas. En el transcurso del tiempo descendieron las temperaturas, favoreciendo las lluvias torrenciales de formación de mares primitivos y la constitución de forma estable de las diferentes esferas del planeta que existieron entonces, posibilitando las condiciones que permitieron la formación básica de la vida, como por ejemplo, estas condiciones fueron una atmósfera primitiva formada por una mezcla gaseosa constituida por agua, metano, otros compuestos simples. Existieron las radiaciones solares, las descargas eléctricas y otras fuentes de energía que propició la formación de sustancias más complejas y esenciales para la vida. Se combinaron estas sustancias y se agruparon formando estructuras más simples que, con la influencia del medio ambiente, permitió la aparición de los primeros seres vivos en la Tierra. A manera de resumen, la vida surge en los mares primitivos. La incidencia de la evolución, millones de años que transcurrieron, permitieron a partir de la existencia de las fuerzas evolutivas, como por ejemplo la variación hereditaria y la selección natural, que fue un proceso que transcurrió durante millones de años y como resultado permitió la adaptación y la diversidad de los organismos. Diversidad de los organismos que se manifiestan en el reino de los animales. Pueden ver ahí cuánta diversidad en esa imagen se manifiesta en el reino de los animales. Entonces cabe preguntar, ¿cómo se originaron los animales? Vamos a remitirlo a la siguiente diapositiva para de manera breve explicarles cómo ocurrió el proceso de formación de los animales. A partir de la existencia de un protista flagelado, empezaron a ocurrir una serie de agrupaciones que permitió la formación de colonias, como ustedes ven aquí, colonias de protistas flagelados. Estas colonias se fueron agrupando de manera estructuralmente, fueron realizando un grupo de funciones, es decir, cada una de esas células que constituían los protistas flagelados fueron realizando funciones diferentes y permitió un grado de especialización de estas colonias.
lo que evidenció la aparición de un organismo pluricelular, los organismos de menor nivel de complejidad, los cuales ustedes van a estar estudiando en las próximas clases. Esta formación de colonias tuvo una gran significación evolutiva, pues representaron el tránsito de los organismos unicelulares a los pluricelulares. En la actualidad se acepta que los animales surgieron a partir de organismos coloniales muy primitivos, libres y nadadores que se encontraban en los mares primitivos con infinidad de protistas, semejantes a las actuales amebas y paramecios. En esta diapositiva podemos ver imágenes de colonias que existieron millones de años. En la parte inferior, en la parte izquierda, ustedes pueden ver ahí una larva de un celenterado, en este caso de un aguamala, y ustedes pueden remitirse a la figura 17 del libro de texto en la página 32, donde van a observar dos larvas, una larva parecida a esta que ustedes tienen aquí en esta imagen que yo les estoy señalando, que está relacionada con una larva de un celenterado, de un aguamala, y la larva ancestral que existió hace millones de años. Y también pueden observar aquí una estructura que tiene un flagelo muy parecido al flagelo que existió hace millones de años, y que ustedes pueden establecer una relación como, a pesar de tanto tiempo transcurrido, esta estructura que pertenece a un animal de menor complejidad es muy parecida a esa célula primitiva ancestral. El origen de los primeros animales, podemos decir entonces que parte del origen de la vida. El origen de la vida surge en los mares primitivos, y los primeros organismos unicelulares permitieron la formación de colonias. La formación de colonias, en la formación de las colonias, pudimos hablar de que existieron células especializadas que se fueron especializando en diferentes funciones, permitió la formación de los organismos coloniales primitivos, y a partir de los organismos coloniales primitivos tenemos el origen de los primeros animales. Quiero dejarlo entonces con la significación evolutiva de la existencia de las colonias, y dice así: la formación de las colonias tuvo una gran significación evolutiva, ya que representó el paso de los organismos unicelulares a los organismos pluricelulares. Quiero darle un tiempo para que ustedes puedan copiar esta conclusión de la clase, que es muy importante. El origen de los animales, todos tienen un origen común, no importa el animal que sea, desde el menos complejo hasta el más complejo, tiene un origen común. Este origen común, como decía, está relacionado con las colonias celulares. Estas colonias celulares que tuvieron un grado de especialización, no solamente desde el punto de vista estructural, sino también desde el punto de vista funcional, y como resultado de la evolución y la incidencia de la variación hereditaria y la selección natural, permitieron que existieran los organismos pluricelulares. Organismos pluricelulares que están relacionados con los procesos de la adaptación y de la diversidad. Es decir, estos organismos pluricelulares en el transcurso del tiempo se fueron adaptando a sus hábitats y experimentaron también una gran diversidad que se manifiesta en los grupos que ustedes van a estudiar en el presente curso. Aquí lo ven, ya una imagen más generalizadora, los organismos coloniales primitivos, una línea común de los cuales salen varios troncos evolutivos que permitieron la formación de estos grupos. Una gran diversidad de estos organismos en la actualidad. Quisiera dejarlo con una actividad independiente
que está relacionado con este momento de la clase, que dice así: ¿por qué podemos afirmar que una esponja, una mariposa y un caballo tienen origen común? ¿Y por qué la formación de colonias tuvo una gran significación evolutiva? Para darle solución a esta actividad independiente, como le había dicho, se remiten a la página 31 y 32 de su libro de texto. Cuando ustedes hagan su estudio independiente, es importante que hagan la lectura de ese capítulo para que puedan apropiarse de todo el conocimiento y pueda dar respuesta a esta interrogante que le dejamos de actividad independiente. Una de las actividades que en el presente curso le va a permitir profundizar el desarrollo de sus conocimientos y habilidades es una actividad docente que yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo, que es la excursión a la naturaleza. Excursión a la naturaleza que será planificada con antelación y el profesor en su escuela le dirá el momento, el día y el lugar donde van a realizar esa excursión. Pero es importante que a la hora de realizar esa excursión usted tenga un proceso de preparación, tenga un proceso de estudio de qué es lo que se quiere con esa excursión a la naturaleza. Quisiera remitirlo a la siguiente diapositiva para que ustedes copien en las páginas del libro de texto que tienen esta temática: excursión a la naturaleza para la observación de animales y colecta de material biológico. Es importante que tengan en cuenta algunos elementos relacionados con la excursión a la naturaleza. Primeramente, la excursión a la naturaleza nos permite la recolección o colecta de material biológico respetando la integridad de los organismos y los ecosistemas. Dígase conchas de caracoles, por ejemplo, esqueletos. ¿Por qué hablamos de este elemento de la integridad de los organismos? No se puede colectar ningún organismo vivo para llevarlo al laboratorio. Recuerden que los organismos que se encuentran en la naturaleza cumplen su función, tienen un equilibrio determinado y por eso es que nosotros debemos tener en cuenta este elemento. También durante la excursión a la naturaleza se observa y se hacen anotaciones, se toman fotos y realizan filmaciones con dispositivos como celulares, tablets y cámaras fotográficas. Cuestión esta que favorece el no maltrato del medio. Al usted estar usando esta tecnología, le permite realizar después un grupo de actividades que vamos a estar mencionando para llevarlo al laboratorio de biología. También la excursión a la naturaleza es una actividad que nos permite preparar el área de biología. El área de biología, que es un elemento importante, constituye hasta un medio de enseñanza que nos permite profundizar los conocimientos en cuanto a nuestra asignatura. Y existe un principio muy importante que está relacionado
con que esta actividad, que es promover el amor por la naturaleza y el cuidado de la biodiversidad y el entorno. Es importante el cuidado del entorno, por eso a la hora de seleccionar el lugar, a la hora de que el profesor le diga el día que va a ser la actividad, tenemos que estar preparados con todas las condiciones para entender que nuestra prioridad fundamental, además de enriquecer nuestro laboratorio de biología, es cuidar la naturaleza, la biodiversidad y su entorno. En el laboratorio de biología debemos tener el acuario y el terrario. Son actividades que ustedes van a realizar para ejemplificar la variedad, la diversidad de los animales que van a tener en su laboratorio de biología. En el libro de texto, en la página 43 a la 46, ustedes tienen las indicaciones de cómo se realiza un acuario y cómo se realiza el terrario. Es importante que ustedes tengan en cuenta que no solo basta con realizar el acuario y el terrario, sino también que es importante mantenerlo durante todo el curso para que en su momento, cuando vayan a dar algún grupo animal, quizás en el terrario, en el acuario, van a tener animales que les puede servir también de profundización de los conocimientos. ¿Qué resultados ustedes pueden tener durante esta excursión a la naturaleza? Bueno, van a realizar colecciones que representen algunas características de los animales. Como decía anteriormente, es importante no capturar ningún animal vivo, sino podemos coger restos de animales. Por ejemplo, las conchas que representan a los moluscos, o por ejemplo, si vas a la playa, puedes encontrar algún esqueleto de erizo que te permite entender qué tipo de estructura de sostén presenta ese animal. Con su profesor de informática, ustedes pueden hacer presentaciones en PowerPoint de las fotos y resultados de la excursión. Es importante que como una actividad extradocente, en coordinación con el profesor de computación, ustedes puedan hacer una presentación que después le va a servir a su profesor a la hora de impartir la clase. Y también se escribe un informe que resuma los resultados de la actividad realizada. Ustedes ven aquí un nido de aves. Ese nido de aves fue realizado por un grupo de estudiantes para llevarlo a su clase. Buscaron hojarascas, ramas, la entretejieron y formaron el nido. Los huevos que utilizan de su consumo, lo trataron de preservar lo mayor posible y lo llevaron a su área de biología. Es importante que esta actividad, como otras, ustedes puedan estarla realizando con su profesor, donde la iniciativa, la creatividad de ustedes es muy importante. Inclusive pueden alumnos que pueden dibujar, tienen esa habilidad de conjunto con su profesor de artística, pueden llevar un grupo de dibujo e imágenes que también pueden llevar al área de biología. Es importante a la hora de realizar esta excursión tener en cuenta las medidas de protección. Es muy peligroso tocar un nido y los huevos que en él se encuentren, de un ave silvestre, por ejemplo, pues la madre nunca más volverá a empollarlo, por lo que mueren los futuros animales. La población disminuye y con ello puede estar en amenaza la especie. Es una información muy importante. Muchas veces, de manera irresponsable, hemos visto cómo niños ya mayores usan el nido de las aves, lo rompen y esto afecta la diversidad de las mismas. También no utilizar animales en juegos que le puedan ocasionar la muerte, ni destruir sus hábitats naturales como los árboles. Los árboles son una fuente natural de muchos animales y a veces nosotros irresponsablemente o otras personas rompen esos hábitats naturales y afectan a los animales. Aquí también, cuando realices un viaje a un área natural, evita realizar alguna actividad que pueda perturbar la tranquilidad del mismo y así no provocarás la huida de los animales. Es importante que cuando vayamos a realizar la excursión, nosotros tengamos en cuenta no hacer ruido, ir con cuidado para tratar de capturar al animal en su hábitat natural. En la imagen que vayamos a realizar esté lo más nítida posible, que nos va a servir como
una mayor información a la hora de dar nuestras clases. Y sobre todas las cosas, esto es un elemento importante. Cuando preparamos una excursión, es cierto que vamos preparados para enfrentar horas de excursión, horas de trabajo en el campo, y es importante que los desperdicios de bolsas plásticas, las latas y pomos de refrescos u otro líquido no debe dejarlas en el área de la excursión, pues contaminan y ponen en peligro la vida de los animales que habitan en la zona donde te encuentres. Es importante tener en cuenta la protección de la diversidad. Estamos orientando estas medidas para evitar que se sigan perdiendo especies, evitar el maltrato animal y sobre todo que se minimice uno de los problemas medioambientales que está relacionado con la pérdida de la biodiversidad. Es precisamente la acción indiscriminada del hombre quien pone en peligro la existencia de los animales. Por eso yo quisiera a ustedes remitirlo con un ¿sabías qué? Que es muy interesante, que sé que les va a gustar esta información, porque les traigo un ¿sabías qué? Sobre un animal que ha sobrevivido a la historia millones de años, y quiero compartir con ustedes esta información que sé que será muy importante para ustedes. ¿Sabías que el majuarí es un verdadero fósil viviente, pez raro de agua dulce en peligro de extinción y protegido en la Ciénaga de Zapata? Es el pez más antiguo de Cuba, con 270 millones de años. Un pez que, como decía, ha transcurrido durante muchísimos millones de años y ha sobrevivido, y lo tenemos en la actualidad. Por eso nosotros queremos que ustedes tengan presente que el cuidado del medio ambiente es muy importante. Esta especie, que es protegida en la Ciénaga de Zapata, me gustaría orientarles que ustedes vayan al EcoRay y puedan buscar información sobre el cuidado que se realiza en la Ciénaga de Zapata sobre esta especie, el majuarí, una especie que debemos cuidar y debemos proteger. También en la excursión a la naturaleza es importante que, además de las medidas que les he hablado, ustedes tengan presente que deben guardar distanciamiento, que deben usar la protección del nasobuco, el gel antibacterial, porque es una actividad colectiva donde participan muchos alumnos, y por eso es importante que el profesor y ustedes tengan en cuenta esta medida. Es importante también seguir profundizando y trabajando en el conocimiento del reino animal. Hoy hemos visto aquí en nuestra clase cómo hemos abordado, a pesar de la gran diversidad que tienen los animales, desde los más complejos hasta desde los más sencillos hasta los más complejos, tienen un origen común. Espero que la clase de hoy le haya sido de utilidad, que hayan aprendido sobre el origen de los animales, y por eso quiero despedirme, como he hecho en clases anteriores, con un video con los animales más grandes del mundo. Animales que algunos ya están extintos, que durante el periodo de la evolución y por los cambios que ocurrieron en el medio ambiente desaparecieron, pero en esos animales hay uno que todavía existe. Espero que disfruten de ese video y nos estamos viendo en un próximo encuentro para seguir disfrutando de la biología con la vida y para la vida. ¿Creías que ya lo habías visto todo? Entonces espera a ver estos increíbles animales, algunos ya extintos, pero cuya existencia maravilló a la humanidad. Número 10. Libélula gigante. Si eres amante de las libélulas, te hubiera encantado ver a estas en persona. La libélula gigante es el insecto más grande de toda la historia. Habitó mucho antes de los dinosaurios y sus 4 alas totalmente extendidas tenían una envergadura de 76 centímetros. En pocas palabras, algo similar a el brazo extendido de un hombre de 2 metros. Aterrorizaba los cielos volando a una velocidad de más de 30 kilómetros por hora y con su hocico era capaz de despedazar pequeños reptiles. Eso sí, lucían igual de hermosas que las actuales, que miden tan solo 7 centímetros. Número 9. Pelagornis sandersi. En 2010, el paleontólogo Dan Sepka
analizó los huesos de esta ave en el Museo de Charleston y concluyó que se trataba de una nueva especie. Hasta ahora es conocida como el ave marina más grande del mundo. La distancia entre ala y ala alcanzaba los 7.30 metros de largo. Nada que ver con el albatros errante, que actualmente es considerada el ave más grande del mundo y la cual mide 3.5 metros de punta a punta en sus alas. Número 8. Paraceraterio. Durante el siglo XX, en Pakistán hicieron un hallazgo impresionante. Encontraron los restos de este mamífero terrestre nombrado como el más grande que haya existido. Su aspecto era una mezcla entre una jirafa y un elefante. Pesaba 20 toneladas y alcanzaba los 7.63 metros de altura, es decir, el doble de alto y el triple de pesado que el elefante africano, actual mamífero que ostenta el mencionado título, aunque su pariente más cercano es el rinoceronte. Número 7. Quetzalcóatlus. Fue un pterosaurio, nombrado así en alusión a la deidad azteca Quetzalcóatl, y existió hace 70 millones de años. Erróneamente se les conoce como pterodáctilos. Sin embargo, esta última se refiere al género no animal. Cabe aclarar que no son dinosaurios. De hecho, pterosaurio significa lagarto alado, y volaron mucho antes que las aves. Su altura era de 5 metros y la envergadura de sus alas alcanzaba los 11 metros. Era toda una bestia voladora. Número 6. Titanoboa. Esta es la serpiente más grande que haya existido en la historia. Imagínate que una anaconda de 5.2 metros es la más grande actualmente, pues la Titanoboa tenía 80 centímetros de ancho, 1000 kilogramos de peso y una longitud de 13.7 metros, lo mismo que un camión escolar. Inclusive, al abrir el hocico, habría cabido una persona dentro. Número 5. Pliosaurio. Este depredador marino tenía un aspecto monstruoso. Imagínate el cruce entre una tortuga y un cocodrilo, sin mencionar que posiblemente era uno de los animales más rápidos del océano. Tenía 4 aletas de 3 metros de largo cada una y una longitud de 13.8 metros. Curiosamente, lo más parecido a las aletas de un pliosaurio son las de los pingüinos, que literalmente vuelan bajo el agua. Número 4. Espinosaurio. El depredador terrestre más enorme que haya existido, por encima del tiranosaurio rex. En cuanto a dimensiones, el espinosaurio lo supera por 2 metros, llegando a medir 15 de la cabeza a la cola. Su mandíbula medía 1.30 metros, por lo que fácilmente se comería a una persona. Sin embargo, también cazaba en el agua, por lo que este animal arrasaba con todo a su paso. Se parecía mucho a un cocodrilo moderno. Número 3. Megalodón. Este animal sí era un verdadero monstruo tanto por sus gigantescas dimensiones como por su temperamento agresivo y sanguinario. Lamentablemente no hay fósiles de ellos, porque están hechos de cartílago al igual que los tiburones de hoy en día, y al morir, estos se desintegran. Sin embargo, toda la información conocida se debe gracias a sus colosales dientes. Su mandíbula llegaba a medir 2 metros de altura, pesaba 100 toneladas, es decir, 100 veces más pesado que el actual tiburón blanco. Y su longitud era de 18 metros de largo, algo similar a un tráiler. Con sus dientes, era capaz de destazar cualquier cosa a su paso. Número 2. Ballena azul. Es el único animal que aún sigue vivo de la lista, sin mencionar que es el de mayor peso que jamás haya existido. Tan solo en su cola podrían caber 90 personas. Pesa 200 toneladas y tiene 30 metros de longitud, lo mismo que un avión comercial Boeing 737. Este animal quema al día 3 millones de calorías y se alimenta de krills, unos crustáceos parecidos al camarón. Definitivamente un animal extraordinario. Número 1. Patagotitán majorum. Este animal contaba con las mayores dimensiones jamás descubiertas y hasta la fecha ha batido 2 récords, el del dinosaurio más largo conocido y el del animal más grande que ha pisado el planeta. Se trata de un saurópodo, estos cuellilargos herbívoros que habitaron Argentina durante el Cretácico hace 102 millones de años. Cabe destacar que sus restos fueron encontrados en 2014 y apenas este año recibió su nombre. Imagínate que solo el fémur tiene una longitud de 2.4 metros y un peso de media tonelada. Este titanosaurio medía de la cabeza a la cola nada más y nada menos que 36 metros y tenía un peso de 69 toneladas. Sin duda, este animal era un verdadero gigante.